Cuando abrí esa carta de inmigración, descubrí que mi propia familia, a quien había enviado dinero durante 20 años, había sido quien me denunció. Pero déjame contarte cómo llegué a este punto. Hola, mis queridos. Soy la abuela Celina. Tengo 72 años. Y lo que les voy a contar hoy nunca se lo he contado a nadie. Ni siquiera a mis hijos más cercanos. Es una historia que me ha carcomido el alma durante tanto tiempo. Pero siento que ya es hora de liberarme de este peso que cargo en el corazón. Quiero agradecer al canal Dona Mima por darme este espacio para compartir mi experiencia. Sé que hay muchas abuelitas como yo que han pasado por situaciones similares, y espero que mi historia les sirva de algo. De fuerza, de alerta. No lo sé. Pero algo bueno tiene que salir de tanto sufrimiento. Lo que van a escuchar es la historia de cómo una familia puede traicionarte de la manera más cruel que se puedan imaginar. Una historia sobre sacrificio, amor incondicional y la traición más dolorosa que una madre puede vivir. Pero también es una historia de superación, porque después de lo que van a escuchar, van a entender por qué estoy aquí hoy, más fuerte que nunca. Era el año 1985 cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejar a mis 5 hijos en Guatemala para venir a Estados Unidos. No tenía ni siquiera 30 años entonces. Era una mujer joven con sueños y una determinación que ni yo misma sabía que tenía. Mi esposo había muerto en un accidente de construcción 2 años antes, dejándome sola con 5 bocas que alimentar. María de 12 años, Carlos de 10, los gemelos Luis y Roberto de 8, y mi bebita Ana, de apenas 3 añitos. En Guatemala la situación estaba terrible en esos años. La guerra civil había dejado a todo el país en la pobreza. No había trabajo, y una mujer sola con 5 hijos no tenía muchas opciones. Cada día era una lucha por conseguir un pedazo de pan, un poco de frijol, algo para que mis niños no se durmieran con hambre. Recuerdo esa noche cuando tomé la decisión. Estaba sentada en el suelo de nuestra pequeña casa de adobe, con Ana dormida en mi regazo y los otros 4 niños acurrucados en sus petates. Había vendido hasta el último plato que teníamos para comprar comida y ya no sabía qué más hacer. Fue entonces cuando mi comadre Teresa me habló de las oportunidades que había en el norte, en Estados Unidos. «Celina», me dijo, «allá puedes limpiar casas, cuidar niños, trabajar en las fábricas. En un mes ganas lo que aquí no ganas ni en un año». Al principio la idea me parecía imposible. ¿Cómo iba a dejar a mis hijos? ¿Cómo iba a irme tan lejos sin saber si los volvería a ver? Pero cuando vi a mi pequeña Ana llorando de hambre esa noche, cuando vi las costillas marcadas en el pecho de los gemelos, supe que no tenía otra opción. Tenía que ser valiente, tenía que sacrificarme por ellos. Mi plan era simple: irme por 2 años, trabajar duro, ahorrar dinero y regresar para comprar una casita y poner un negocio. 2 años. ¿Cómo iba a imaginar que se convertirían en 20? Le pedí a mi hermana mayor, Rosa, que se hiciera cargo de mis hijos. Rosa era una mujer buena. Había criado a sus propios 4 hijos y ya eran grandes. Vivía en una casa más amplia que la mía. Tenía un pequeño negocio de venta de tortillas y su esposo trabajaba de albañil. Me prometió que cuidaría a mis hijos como si fueran suyos. «No te preocupes, hermana», me dijo abrazándome fuerte el día que me fui. «Aquí van a estar seguros. Tú vete tranquila y trabaja duro. Nosotros los cuidamos hasta que regreses». El viaje hacia Estados Unidos fue una pesadilla que prefiero no recordar en detalle. 3 días caminando por el desierto, escondiéndonos de la migra, durmiendo bajo las estrellas con el coyote y otros 15 inmigrantes que también buscábamos el sueño americano. Llegué a Los Ángeles con $100 en el bolsillo, una muda de ropa extra y el corazón hecho pedazos por haber dejado a mis hijos. Pero eso era solo el comienzo.
Los primeros meses fueron durísimos. Encontré trabajo limpiando oficinas por las noches y cuidando a una ancianita durante el día. Dormía 3 horas cuando mucho. Vivía en un cuartito que compartía con otras 4 mujeres inmigrantes. Comía una vez al día para poder ahorrar cada centavo y mandárselo a mis hijos. Recuerdo mi primera llamada a Guatemala. Fue después de 2 meses de haber llegado. Había juntado $200 y corrí al lugar donde se podían hacer transferencias de dinero. Cuando logré comunicarme con Rosa, lloré tanto de emoción al escuchar las voces de mis hijos de fondo. «Mamá, ¿cuándo regresas?», me preguntó María con su vocecita que ya había cambiado un poco. «Pronto, mi amor, muy pronto», le mentí, porque en el fondo ya sabía que 2 años no iban a ser suficientes. Y así comenzó mi rutina que se extendería por las próximas 2 décadas. Cada mes, religiosamente, mandaba dinero a Guatemala. Al principio eran $200, $300. Después, cuando conseguí mejores trabajos, llegué a mandar hasta $800 mensuales. Era prácticamente todo lo que ganaba. Yo vivía con lo mínimo indispensable. Rosa me mandaba fotos de los niños cada 6 meses. Los veía crecer a través de esas fotografías borrosas que llegaban por correo. María se convirtió en una señorita hermosa. Carlos creció alto y fuerte como su papá. Los gemelos desarrollaron personalidades completamente diferentes. Y mi pequeña Ana, mi bebita Ana, se convirtió en una niña que ya no me recordaba como su mamá. Pero yo seguía mandando dinero fielmente. Rosa me contaba por teléfono cómo estaban, qué necesitaban, cómo iban en la escuela. «Los uniformes están caros, Celina», me decía. «Carlos necesita zapatos nuevos. Los gemelos quieren entrar al equipo de fútbol, pero hay que pagar la inscripción. Ana está enferma y necesita medicina». Yo nunca cuestionaba nada. Si Rosa decía que necesitaban algo, yo trabajaba horas extra para conseguir el dinero. Llegué a tener 3 trabajos al mismo tiempo. Limpiaba oficinas de noche, cuidaba niños durante el día y los fines de semana trabajaba en una fábrica de ropa. No tenía vida social, no tenía lujos, no tenía nada más que el sueño de reunirme algún día con mis hijos. Los años pasaron volando. 5 años se convirtieron en 10, 10 en 15. Para entonces, mis hijos ya eran adultos. María se había casado y tenía su primer bebé. Carlos trabajaba de mecánico. Los gemelos habían terminado la preparatoria. Y Ana, mi pequeña Ana, ya tenía 18 años y estudiaba para maestra. Rosa me seguía dando reportes de todo. Me contaba de la boda de María, del nacimiento de mi primer nieto, de los logros de cada uno de mis hijos. Y yo seguía mandando dinero. Ahora no solo para mis hijos, sino también para ayudar con los gastos de mi nieto, para el negocio de Carlos, para los estudios de Ana. «Eres una madre ejemplar, Celina», me decía Rosa por teléfono. «Tus hijos saben todo lo que has sacrificado por ellos. Siempre hablan de ti con tanto cariño, de lo orgullosos que están de su mamá trabajadora». Esas palabras me llenaban el corazón y me daban fuerzas para seguir, porque a pesar de la distancia, a pesar de los años, yo sabía que todo ese sacrificio valía la pena. Mis hijos habían salido adelante gracias a mi esfuerzo, habían podido estudiar, tenían buenas vidas, y algún día iba a poder regresar para disfrutar de ellos y de mis nietos. Pero la vida tenía otros planes para mí. Cuando llevaba 15 años en Estados Unidos, me llegó la oportunidad de arreglar mis papeles. Una de las familias para quienes trabajaba me ofreció ayudarme con el proceso de inmigración. Era una familia muy buena, los señores Johnson, que me habían visto trabajar honestamente durante años cuidando a sus hijos. «Celina», me dijo la señora Johnson, «queremos ayudarte a conseguir tu residencia. Tú te mereces estar legal aquí. Has trabajado tan duro y eres una persona tan honesta».
Yo no lo podía creer. Después de tantos años viviendo en las sombras, siempre con el miedo de que me deportaran, finalmente iba a tener la oportunidad de estar legal. Eso significaba que podría viajar a Guatemala a ver a mis hijos sin miedo de no poder regresar. El proceso tomó 3 años, pero finalmente, en el 2003, recibí mi tarjeta de residencia. Lloré de emoción cuando la tuve en mis manos. Era mi boleto a la libertad, mi oportunidad de finalmente reunirme con mi familia después de casi 20 años de separación. Inmediatamente comencé a hacer planes para viajar a Guatemala. Quería darles una sorpresa a mis hijos. Quería verlos después de tantos años, conocer a mis nietos, abrazar a mi familia. Pero sobre todo, quería cumplir mi promesa de regresar. Llamé a Rosa para contarle la noticia. «Rosa, hermana», le dije emocionada. «Ya tengo mis papeles en orden. Finalmente puedo viajar a Guatemala sin miedo. Voy a ir el próximo mes para ver a los muchachos». Su reacción fue extraña. En lugar de alegrarse conmigo, se quedó callada por un momento largo. Después me dijo: «Ay, Celina, qué buena noticia. Pero, ¿no crees que sea mejor esperar un poco más? Los muchachos están muy ocupados con sus vidas ahora. María acaba de tener otro bebé. Carlos está expandiendo su taller. Los gemelos están trabajando mucho». Me pareció raro que no estuviera emocionada por la noticia, pero pensé que tal vez tenía razón. Tal vez era mejor esperar un momento más apropiado. Después de tantos años, ¿qué importaban unos meses más? Pero los meses se convirtieron en años. Cada vez que yo mencionaba ir a visitarlos, Rosa tenía alguna excusa. Que si era temporada de lluvia, que si había problemas en el país, que si los muchachos estaban pasando por dificultades económicas y no era buen momento para visitas. Y yo, como la tonta que era, seguía mandando dinero y posponiendo mi viaje. Fue hasta el año 2005 cuando decidí que ya no podía esperar más. Mis hijos ya eran adultos hechos y derechos. Llevaba 20 años sin verlos, y tenía que conocer a mis nietos. Compré mi boleto de avión sin decirle nada a Rosa, y la llamé una semana antes de viajar para avisarle. «Rosa, ya compré mi boleto. Llego el sábado a Guatemala. Por favor, diles a los muchachos que ya voy para allá». Esta vez, su silencio fue aún más largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba nerviosa. «Celina, hay algo que tengo que decirte, pero mejor hablamos cuando llegues». «¿Qué cosa, Rosa? ¿Pasó algo con alguno de los muchachos? ¿Están bien?» Sí, todos están bien. Es solo que han pasado muchas cosas en estos años. Mejor hablamos en persona. Esa semana antes de viajar no pude dormir. Algo en la voz de Rosa me había puesto muy nerviosa. ¿Qué era eso tan importante que no me podía decir por teléfono? 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza, pero nunca me imaginé lo que realmente me esperaba. El viaje a Guatemala fue como un sueño. Después de 20 años, volví a ver las montañas de mi país, a oler el aire de mi tierra, a escuchar el español en cada esquina. Pero mi emoción se mezcló con nervios cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala. Rosa me estaba esperando en el aeropuerto. La reconocí inmediatamente, aunque había cambiado mucho. Tenía el cabello completamente blanco y había envejecido más de lo que yo esperaba. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No se veía feliz de verme. Se veía incómoda. Nos abrazamos, pero fue un abrazo frío, sin la emoción que yo esperaba después de tantos años. «¿Dónde están los muchachos?», le pregunté mientras caminábamos hacia la salida. «¿Por qué no vinieron al aeropuerto?». «Celina», me dijo sin mirarme a los ojos, «tenemos que hablar antes de que veas a los muchachos. Hay cosas que han pasado, cosas que no te he contado». En el taxi hacia la casa de Rosa, traté de preguntarle qué pasaba, pero ella solo me decía que esperara, que cuando llegáramos a la casa me iba a explicar todo.
Cuando llegamos a su casa, me sorprendió ver lo bien que vivía. La casa era grande, tenía carro nuevo en la cochera, y por dentro estaba llena de muebles finos y electrodomésticos modernos. Rosa obviamente había prosperado mucho en estos años. Nos sentamos en su sala y finalmente me dijo: «Celina, yo sé que esto te va a doler mucho, pero tengo que ser honesta contigo. Los muchachos ya no te ven como su mamá». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir con eso, Rosa?» «Han pasado 20 años, Celina. Ellos crecieron conmigo. Yo fui quien los crió. Quien estuvo en sus graduaciones, en sus bodas, cuando nacieron sus hijos. Para ellos, yo soy su mamá ahora». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Pero Rosa, yo soy su madre. Yo trabajé todo este tiempo para mantenerlos, para darles todo lo que necesitaban». Rosa me interrumpió. «Ellos no saben eso, Celina». «¿Cómo que no saben? ¿No les dijiste que yo mandaba dinero todos los meses?» Rosa bajó la cabeza y no me respondió inmediatamente. En ese silencio, comencé a entender la verdad horrible que se estaba revelando. «Rosa, ¿les dijiste a mis hijos que yo mandaba dinero?» Finalmente me miró a los ojos, y en su mirada vi algo que me heló la sangre. Culpa. «No, Celina. Les dije que tú te habías olvidado de ellos, que te habías ido y ya no querías saber nada de tu familia». El mundo se me vino abajo en ese momento. 20 años de sacrificio, 20 años de mandar cada centavo que tenía, 20 años soñando con el día de reunirme con mis hijos. Y resulta que ellos pensaban que yo los había abandonado. «¿Por qué, Rosa? ¿Por qué me hiciste esto?» «Porque ellos me necesitaban, Celina. Eran muy pequeños cuando te fuiste. Estaban confundidos. Me preguntaban por qué su mamá no regresaba. Era más fácil para ellos pensar que tenían una nueva mamá que los quería, que estar esperando a alguien que tal vez nunca iba a volver. Pero yo siempre planeé regresar. Siempre mandé dinero. Todo lo que trabajé fue para ellos. Pero tú no estabas aquí, Celina. Yo sí estaba. Yo fui quien los consoló cuando lloraban por ti, quien los llevó al doctor cuando estaban enfermos, quien fue a sus festivales de la escuela. Con el dinero que tú mandabas, pude darles una buena vida, pero ellos no necesitaban saber de dónde venía ese dinero». En ese momento entendí la traición más cruel que había vivido en mi vida. Mi propia hermana había usado mi dinero para comprar el amor de mis hijos. Había construido su imagen de madre perfecta con mi sacrificio, con mi trabajo, con mis desvelos. «¿Dónde están mis hijos, Rosa? Quiero verlos». «Celina, yo no creo que sea buena idea. Ellos van a estar muy confundidos si apareces ahora. Han pasado muy bien sin ti todos estos años». «Son mis hijos, Rosa. Tengo derecho a verlos». Esa noche no dormí nada. Me quedé en el cuarto de huéspedes de la casa de Rosa, llorando y tratando de procesar toda la información que había recibido. Mis hijos pensaban que yo los había abandonado. Para ellos, Rosa era su mamá. ¿Cómo iba a explicarles la verdad después de tantos años? Al día siguiente, Rosa finalmente accedió a llevarme a ver a María, mi hija mayor. Vivía en una casa bonita en las afueras de la ciudad. Tenía 3 hijos y estaba embarazada del cuarto. Cuando llegamos a su casa, Rosa le habló por teléfono desde el carro. «María, Celina está aquí. Quiere verte». Esas palabras me partieron el alma. Rosa no me había presentado como «tu mamá». Había dicho Celina, como si fuera una extraña. María salió de su casa y mi corazón se llenó de emoción y dolor al mismo tiempo. Era hermosa. Se parecía mucho a mí cuando tenía su edad. Pero la manera en que me miró, no había reconocimiento, no había amor maternal. Me miraba como quien mira a una desconocida. «Hola»,
me dijo cordialmente pero fría. ¿Cómo está? Hija, le dije con lágrimas en los ojos. Soy tu mamá. ¿No te acuerdas de mí? María me miró con confusión y después miró a Rosa. ¿De qué está hablando? Rosa suspiró. María, ella es tu mamá biológica, la que te dio a luz. Pero mi mamá es usted, doña Rosa. Esta señora fue la que nos abandonó cuando éramos pequeños. Cada palabra de María era como una puñalada en mi corazón. No, hija. Yo no los abandoné. Yo me fui a trabajar para darles una mejor vida. Durante 20 años he mandado dinero para ustedes. María me interrumpió. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Nosotros nunca recibimos ningún dinero suyo. Doña Rosa fue quien trabajó duro para mantenernos y darnos todo lo que necesitábamos. En ese momento supe que Rosa no solo había robado el amor de mis hijos, había robado también el reconocimiento de mi sacrificio. Mis hijos no solo pensaban que los había abandonado, sino que además creían que nunca había hecho nada por ellos. Traté de explicarle a María toda la verdad, pero ella no me creía. Para ella, yo era una desconocida que aparecía después de 20 años, tratando de reclamar una maternidad que había perdido por mi propia decisión. Los siguientes días fueron los más dolorosos de mi vida. Fui a ver a cada uno de mis hijos, y la reacción fue la misma. Carlos me trató con respeto, pero como a una extraña. Los gemelos ni siquiera quisieron hablar conmigo mucho tiempo. Y Ana, mi bebita Ana, ni siquiera tenía recuerdos de mí. Señora, me dijo Ana, yo respeto que usted sea la mujer que me dio a luz, pero mi mamá es doña Rosa. Ella fue quien me crió, quien me enseñó a caminar, quien me ayudó con las tareas de la escuela, quien estuvo conmigo cuando tuve mi primer novio. No tengo lugar en mi corazón para otra mamá. Regresé a Estados Unidos destrozada. Habían sido los peores 15 días de mi vida. No solo había perdido a mis hijos, sino que había descubierto que la persona en quien más confiaba en el mundo me había traicionado de la manera más cruel posible. Pero eso no era todo. Lo peor estaba por venir. Durante los siguientes 3 años traté de reconstruir mi relación con mis hijos desde la distancia. Les escribía cartas, les mandaba fotos. Trataba de explicarles por teléfono toda la verdad sobre lo que había pasado. Algunos me escuchaban con más paciencia que otros, pero ninguno me creía completamente. Rosa había construido su mentira tan perfectamente durante tantos años que para mis hijos era imposible aceptar que todo lo que sabían sobre su historia era falso. Era más fácil para ellos creer que yo era una madre irresponsable que regresaba después de décadas tratando de inventar excusas, que aceptar que la mujer que habían amado como madre durante toda su vida los había engañado. Pero yo no me rendí, seguía mandando dinero, ahora directamente a cada uno de mis hijos, tratando de reconstruir poco a poco la confianza que Rosa había destruido. Les mandaba fotos de todos los trabajos que había tenido en Estados Unidos, copias de todas las transferencias de dinero que había hecho a través de los años. Cualquier evidencia que pudiera probar que estaba diciendo la verdad. Poco a poco, algunos de mis hijos comenzaron a abrir sus corazones. María fue la primera en comenzar a creerme. Tal vez, porque como madre, ella podía entender mejor el dolor de estar separada de los hijos. Carlos también comenzó a hacer preguntas, a cuestionar algunas de las cosas que Rosa les había dicho durante años. Pero Rosa no estaba dispuesta a permitir que la verdad saliera completamente a la luz. En el año 2008, recibí una llamada de María que me cambió la vida para siempre. «Celina», me dijo llorando, «necesito contarle algo, pero me tiene que prometer que no va a hacer nada loco». «¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien, pero...» Descubrí algo sobre doña Rosa. Encontré unos papeles en su casa. María había estado ayudando a Rosa a organizar unos documentos cuando encontró una caja llena de recibos de transferencias de dinero.
Eran todas las transferencias que yo había mandado durante 20 años, todas a nombre de Rosa, todas con las fechas exactas que yo recordaba. Celina, aquí está toda la evidencia de que usted sí mandó dinero todos estos años. Miles y miles de dólares. Rosa se quedó con todo y nos hizo creer que usted nos había abandonado. Finalmente tenía la prueba que necesitaba para demostrarles a todos mis hijos que había estado diciendo la verdad. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era todo el tiempo perdido, todo el amor que no pude darles, todas las experiencias que no pude compartir con ellos por la mentira de Rosa. Cuando María les mostró los recibos a sus hermanos, la reacción fue explosiva. Carlos se puso furioso. Los gemelos no podían creer lo que veían. Y Ana... Mi pequeña Ana lloró durante días cuando se dio cuenta de que durante toda su vida había rechazado a su verdadera madre por culpa de una mentira. Pero Rosa no estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de lo que había hecho. Una noche Carlos me llamó alteradísimo. «Celina, Rosa se está vengando. Ha estado diciendo por todo el pueblo que usted está aquí ilegalmente, que no tiene papeles, que es una criminal». No le di mucha importancia a esos chismes. Yo tenía mi residencia legal, tenía todos mis documentos en orden. ¿Qué daño me podían hacer los rumores de una mujer desesperada? Pero Rosa había planeado algo mucho peor que simples chismes. 2 semanas después de esa llamada, recibí la carta que cambiaría mi vida para siempre. Era una citación de inmigración. Habían iniciado un proceso de deportación en mi contra. Según la carta, habían recibido una denuncia anónima informando que yo había obtenido mi residencia mediante documentos falsos, que había mentido sobre mi situación familiar y que había estado trabajando ilegalmente durante años antes de obtener mis papeles. Mi mundo se vino abajo cuando leí esa carta. Después de tantos años de luchar por estar legal, después de haber obtenido mi residencia honestamente, alguien estaba tratando de destruir mi vida con mentiras. Pero ¿quién podía haber hecho esa denuncia? ¿Quién conocía todos los detalles de mi historia como para inventar acusaciones tan específicas? La respuesta llegó cuando contraté a un abogado de inmigración para defenderme. Durante el proceso, él logró obtener información sobre quién había hecho la denuncia. «Señora Celina», me dijo el abogado con expresión grave, «la persona que la denunció fue su hermana Rosa. Ella proporcionó información detallada sobre su situación familiar, sobre los trabajos que usted había tenido, incluso sobre el dinero que había estado mandando a Guatemala». Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Mi propia hermana, la persona a quien había confiado lo más valioso que tenía en el mundo, mis hijos, no solo me había traicionado robándose su amor durante 20 años, sino que ahora estaba tratando de destruir completamente mi vida. ¿Pero por qué haría ella eso?, le pregunté al abogado. ¿Qué gana con que me deporten? Según la denuncia, ella alega que usted está tratando de llevarse a sus hijos de Guatemala, que está interfiriendo con la familia que ellos han construido allá. Dice que es mejor para todos si usted no puede viajar a Guatemala nunca más. Rosa había calculado todo perfectamente. Si me deportaban y me prohibían regresar a Estados Unidos, yo no tendría recursos para viajar a Guatemala ni para seguir mandando dinero. Mis hijos volverían a depender completamente de ella, y la verdad que había comenzado a salir a la luz se enterraría para siempre. Pero Rosa había subestimado la determinación de una madre que ha luchado durante más de 20 años por sus hijos. El proceso legal duró 2 años completos. Fueron 2 años de infierno, de vivir con el miedo constante de que me deportaran en cualquier momento. Tuve que conseguir abogados, juntar evidencia, testigos, cualquier cosa que pudiera probar que mi residencia había sido obtenida legalmente. Durante todo este proceso, mis hijos finalmente abrieron los ojos completamente sobre quién era realmente Rosa. Al ver cómo había tratado de destruir mi vida por segunda vez,
Ya no pudieron seguir negando la verdad sobre lo que había pasado durante todos esos años. Carlos fue el primero en venir a Estados Unidos a apoyarme durante el proceso legal. «Mamá», me dijo, y esa fue la primera vez que uno de mis hijos me llamó mamá en más de 20 años. «No vamos a permitir que Rosa le haga más daño. Vamos a testificar a su favor. Vamos a contar toda la verdad». Uno por uno, todos mis hijos vinieron a Estados Unidos para apoyarme en las audiencias de inmigración. Testificaron sobre cómo Rosa los había manipulado durante años, sobre las mentiras que les había contado sobre mí, sobre el dinero que yo había mandado y que ella se había quedado. La audiencia final fue el día más emotivo de mi vida. Mis 5 hijos estaban sentados detrás de mí en esa sala de tribunal, apoyándome después de tantos años de separación y malentendidos. Cuando el juez leyó su decisión, mis rodillas temblaron. Después de revisar toda la evidencia presentada, esta corte determina que la señora Celina obtuvo su residencia de manera completamente legal. Las acusaciones presentadas en su contra han resultado ser falsas y aparentemente motivadas por venganza personal. El caso queda desestimado. Lloré como no había llorado en años. No solo había ganado el caso, sino que finalmente había recuperado a mis hijos. Pero la historia no termina ahí, porque después de todo lo que había pasado, quedaba una decisión importante por tomar. Rosa había sido desenmascarada completamente. Mis hijos ya no querían saber nada de ella. La mujer que durante 20 años había sido su mamá, ahora se había convertido en la persona que más daño les había hecho en sus vidas. Pero yo tenía que tomar una decisión. ¿Qué iba a hacer con Rosa? Mis hijos querían que la demandara, que la metiera a la cárcel, que le cobrara todo el dinero que se había robado durante tantos años. «Mamá», me decía Carlos, «esa mujer se merece pagar por todo lo que nos hizo. Nos robó 20 años de estar con usted. Nos hizo crecer odiándola sin razón». Durante semanas pensé en eso. Rosa se merecía todo el castigo del mundo por lo que había hecho. Había destruido mi familia. Había robado mi dinero. Había tratado de destruir mi vida completamente. Cualquier persona en mi lugar buscaría venganza. Pero una noche, mientras estaba orando y pidiendo a Dios que me diera sabiduría para saber qué hacer, recordé algo que mi propia madre me había dicho antes de morir. «Celina, el odio es como un veneno que te tomas esperando que la otra persona se muera. Al final, la que más sufre eres tú». En ese momento entendí que si yo buscaba venganza contra Rosa, me iba a convertir en la misma clase de persona que ella era. Iba a desperdiciar los años que me quedaban de vida, amargándome por el pasado, en lugar de disfrutar el presente con mis hijos y nietos. Tomé la decisión más difícil de mi vida: perdonar a Rosa. No la perdoné porque se lo mereciera. La perdoné porque yo me merecía vivir en paz. La perdoné porque mis hijos se merecían tener una madre que no estuviera consumida por el odio. La perdoné porque había aprendido que el perdón no es un regalo que le das a la persona que te lastimó. Es un regalo que te das a ti misma. Cuando les dije a mis hijos mi decisión, algunos se enojaron conmigo. «¿Cómo puede perdonar a esa mujer después de todo lo que nos hizo?», me reclamó Luis, uno de los gemelos. «Mijo», le expliqué, «perdonarla no significa que lo que hizo estuvo bien. Significa que yo escojo no cargar con esa amargura el resto de mi vida. Ustedes son libres de tomar sus propias decisiones sobre Rosa, pero yo necesito estar en paz con mi conciencia». Decidí no demandarla, no buscar venganza legal, no tratar de recuperar el dinero que se había robado. Simplemente la confronté una última vez. Fui a Guatemala una vez más, 3 años después de ganar el caso de inmigración. Esta vez no fui a buscar a Rosa con odio, sino a cerrar ese capítulo de mi vida para siempre.
La encontré en su casa, envejecida y amargada. Cuando me vio llegar, se puso pálida. Sabía que yo tenía todo el poder para destruir su vida como ella había tratado de destruir la mía. «Rosa», le dije, «vengo a decirte que te perdono. No porque te lo merezcas, sino porque yo necesito estar en paz». Se echó a llorar. «Celina, yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Al principio solo quería que los niños se sintieran queridos, pero después ya no sabía cómo decirles la verdad. El miedo nunca justifica la crueldad, Rosa, pero ya no importa. Lo que importa es que mis hijos y yo finalmente estamos juntos, y eso es lo único que siempre quise». Le dije que no la iba a demandar, que no iba a buscar venganza, pero que tampoco quería volver a verla nunca en mi vida, que respetara mi decisión de reconstruir mi relación con mis hijos sin su interferencia. Rosa murió 2 años después de esa conversación. Algunos de mis hijos fueron a su funeral, otros no. Yo decidí no ir, no porque la odiara, sino porque ese capítulo de mi vida ya estaba cerrado. Ahora, 7 años después de haber ganado el caso de inmigración, puedo decir que mi vida finalmente está donde siempre soñé que estaría. Vivo 6 meses del año en Estados Unidos y 6 meses en Guatemala. Mis hijos y yo hemos reconstruido nuestra relación completamente. No fue fácil. Tardamos años en sanar todas las heridas que Rosa había causado. Pero el amor de una madre y el amor de los hijos es más fuerte que cualquier mentira. María ahora tiene 5 hijos, y todos me conocen como su abuela Celina. Carlos se casó y tiene 2 niños hermosos. Luis se hizo doctor y Roberto se hizo ingeniero. Y mi pequeña Ana, mi bebita Ana, ahora es maestra como siempre quiso ser, y tiene una hija preciosa de 3 años que se parece exactamente a como era Ana cuando la dejé. Tengo 14 nietos en total, y todos saben la historia completa de su abuela Celina. Saben sobre mi sacrificio, sobre mi lucha, pero también sobre el poder del perdón y la importancia de la familia. El dinero que Rosa se robó nunca lo recuperé, y está bien así. Al final, lo que yo quería comprar con ese dinero era el amor y el bienestar de mis hijos, y eso lo conseguí de todas formas, aunque tomó más tiempo del que esperaba. Ahora, cuando mis nietos me preguntan sobre mi historia, les cuento todo. Les hablo sobre la importancia de luchar por los sueños, sobre el valor del trabajo honesto, sobre el poder del perdón, pero también sobre la importancia de protegerse de las personas que pueden hacerte daño, aunque sean de tu propia familia. «Abuela», me preguntó hace poco mi nieta mayor, ¿no se arrepiente de haberse ido a Estados Unidos? «No, mi amor», le contesté. «Todo lo que viví, todo el dolor que pasé, me llevó hasta donde estoy ahora. Si no me hubiera ido, ustedes, tal vez, no habrían tenido la oportunidad de estudiar. Sus papás no habrían tenido mejores vidas. Y aunque el camino fue doloroso, al final nos trajo hasta aquí, juntos como familia». Sé que hay muchas mujeres que han pasado por situaciones parecidas a la mía. Mujeres que se han sacrificado por sus familias, que han confiado en las personas equivocadas, que han sido traicionadas por quienes más querían. A todas esas mujeres les quiero decir, no se rindan. El amor verdadero siempre encuentra la manera de prevalecer. La verdad siempre sale a la luz, aunque tome años. Y el perdón, aunque sea lo más difícil del mundo, es lo que finalmente te da la libertad para ser feliz. Mi historia no es solo sobre traición y dolor. Es sobre la fuerza que tenemos las mujeres cuando luchamos por lo que amamos. Es sobre el poder del amor maternal que puede superar cualquier obstáculo. Es sobre la importancia de no rendirse nunca, aunque el mundo entero parezca estar en tu contra. Durante 20 años, Rosa logró separarnos, pero ahora, mis hijos y yo hemos estado juntos durante 7 años, y cada día que pasa nuestra relación se hace más fuerte.
Hemos recuperado el tiempo perdido con creces. Cada domingo cocino para toda la familia cuando estoy en Guatemala. Es la misma receta de pollo en recado que hacía cuando mis hijos eran pequeños, la que no pude cocinarles durante 20 años. Ahora la preparo para mis hijos, mis nueras, mis yernos y mis 14 nietos. Ver esa mesa llena, escuchar las risas de mis nietos, sentir los abrazos de mis hijos adultos. Eso vale más que todo el dinero del mundo. La traición de Rosa me enseñó que no puedes confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en la familia. Pero la reconciliación con mis hijos me enseñó que el amor verdadero puede superar cualquier mentira, cualquier manipulación, cualquier tiempo perdido. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo? Que mis hijos ahora entienden completamente el sacrificio que hice por ellos. No lo ven como abandono, sino como el acto de amor más grande que una madre puede hacer por sus hijos. «Mamá», me dijo Ana hace poco, «ahora que soy madre, entiendo por qué se fue. Usted no nos abandonó, usted se sacrificó por nosotros. Y eso es algo que voy a honrar el resto de mi vida». Esas palabras sanaron todas las heridas que había cargado durante tantos años. Ahora, cuando la gente me pregunta si odio a Rosa, les digo la verdad. No la odio, pero tampoco la extraño. Ella era una parte tóxica de mi vida que tuve que cortar para poder ser feliz. Rosa murió sola y amargada. Sus propios hijos se alejaron de ella cuando se enteraron de todo lo que había hecho. Murió cargando el peso de sus mentiras, mientras que yo vivo libre y en paz. Esa es la diferencia entre vivir en la mentira y vivir en la verdad. La mentira te atrapa, te amarga, te aísla. La verdad, aunque duela al principio, al final te libera. Mi consejo para todas las madres que están lejos de sus hijos, para todas las mujeres que han sido traicionadas por su familia, para todas las que están luchando contra la injusticia, no se rindan nunca. La verdad siempre sale a la luz. El amor verdadero siempre encuentra el camino. Y ustedes son más fuertes de lo que se imaginan. Yo era una mujer joven de Guatemala que no sabía ni leer bien cuando llegué a Estados Unidos. Pero la determinación de una madre puede mover montañas. Aprendí inglés, aprendí a manejar el sistema legal, aprendí a defenderme. Y al final, gané. No gané solo el caso de inmigración. Gané algo mucho más valioso. Recuperé a mis hijos y recuperé mi dignidad. Ahora mis nietos me ven como un ejemplo de fortaleza. La abuela Celina que luchó por su familia. Así me conocen. Y eso es un legado del que me siento orgullosa. A todas las mujeres que me están escuchando les digo, ustedes también pueden hacerlo, sin importar cuán difícil sea su situación, sin importar quién las haya traicionado, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Nunca es demasiado tarde para luchar por la verdad y por la justicia. Y recuerden, el perdón no es debilidad, es la fortaleza más grande que puede tener una mujer. Perdonar a Rosa me liberó de las cadenas del odio que me hubieran destruido. Pero perdón no significa permitir que te sigan lastimando. Significa que tú eliges no cargar con esa amargura. Pero también significa que tú pones los límites necesarios para protegerte. Mi historia con Rosa terminó el día que decidí perdonarla. Mi historia con mis hijos, en cambio, apenas está comenzando. Tengo 72 años, pero me siento como si mi vida real hubiera empezado hace apenas 7 años, cuando finalmente pude abrazarlos sin mentiras de por medio. Cada día que despierto y veo las fotos de mis nietos, cada llamada de mis hijos, cada vez que cocino esa receta de pollo en recado, estoy viviendo el sueño que mantuve vivo durante 20 años de sacrificio. Rosa nunca podrá quitarme eso. Nadie puede quitarte lo que has ganado con tu propio esfuerzo, con tu propia lucha, con tu propio amor. Esta es mi historia, la historia de la abuela Celina. Una historia de traición, pero también de triunfo. Una historia de dolor,
pero también de sanación. Una historia de separación, pero también de reencuentro. Espero que mi experiencia les sirva de algo, que les dé fuerzas para enfrentar sus propias batallas, que les recuerde que nunca están solas en sus luchas. Y si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas mentiras te digan, no importa cuántas traiciones sufras. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Mis hijos son mi casa. Y después de 25 años de estar perdida, finalmente encontré el camino de vuelta. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios las bendiga a todas y que nunca pierdan la fe en el poder del amor y la verdad. Un abrazo de la abuela Celina. Hasta la próxima historia.